Muy buenas, sean todas y todos bienvenidos a un nuevo capítulo de este programa llamado Solo Rol. Mi nombre es Brian, más conocido como El Lobo, y en esta ocasión vengo a hablarles sobre los personajes dentro de los juegos de rol. Antes de continuar con el contenido del programa, quiero invitarte a que le des seguir al programa en Spotify y también en Instagram. De esta manera me ayudas muchísimo a que el programa y el contenido llegue a más personas que aún no conocen el programa y no saben que lo necesitan. Bien, cada juego de rol comprende varios elementos. Primero la ambientación, que es el mundo donde se desarrolla la historia y los personajes se mueven. Luego tenemos el componente azar, que determina el resultado de ciertas acciones inciertas, como las tiradas de dados, lanzamiento de monedas, sacar una carta, etc. Hemos mencionado también a los personajes. Ellos nos permiten ver lo que sucede en la historia a través de sus propios ojos y encarnar aventuras en todos estos mundos ficticios. Cada juego de rol tiene sus propias reglas para los personajes y a su vez también sus propios personajes. En algunos juegos seremos simples humanos guiados por las reglas del juego y su mundo, poseyendo distintos atributos, habilidades, talentos o conceptos, etc. Todo depende del enfoque que cada juego quiera darle a su experiencia particular. Por ejemplo, en un juego donde el objetivo no sea matar a otros o donde la muerte no sea algo importante en la historia, tu personaje puede no tener puntos de vida. Por ejemplo, en Historias del Bucle, un juego sobre niños, exploradores que van viviendo aventuras en el cual solo se marcan condiciones, ya, que llevarán al personaje a dejar de ser útil dentro de la aventura, pero no morirá. Por tanto, el tipo de personaje y su construcción depende mucho del juego que tengan en la mesa. En la mayoría de los casos, el mismo manual incluye una hoja de personaje y las reglas para poder construirlo. En este episodio quiero centrarme en algo común a todos los juegos de rol, que son los tipos de personajes. Yo sé que por ahí pueden salir varios otros tipos, pero yo al menos suelo encasillarlo en estos 4 tipos de personajes. Primero, el protagonista. Este suele ser el personaje jugable principal o los personajes principales jugables que son controlados por los jugadores. Estos personajes son quienes toman las decisiones cruciales y conducen la narrativa en colaboración con el narrador. Para desarrollar un protagonista en un juego de rol es muy importante que tenga una historia de fondo interesante o que ésta se pueda ir construyendo a medida que se va jugando la aventura. Debe tener objetivos claros y ciertas motivaciones que sean convincentes, ya que impulsen su participación en la historia. Entonces, todo esto tiene que ver algo con la historia que se está jugando para que tenga sentido. El diseño del protagonista debe permitir cierta flexibilidad también para poder adaptarse a diferentes situaciones, ¿ya? Y también los desafíos que van a ir surgiendo durante la partida. Esto para que te permita a ti como jugador generar un desarrollo de personaje a lo largo de esta historia. Ahora, si hablamos de un one shot, que es una aventura de una sola sesión, no es tan importante, ¿ya? Pero si vamos a jugar una aventura en la que tu personaje va a tener diferentes vivencias, es necesario que permita esa flexibilidad para que tenga ese desarrollo, pueda crecer tu personaje y cambiar. El segundo tipo de personajes que suelen encasillar son los antagonistas. Este suele ser el villano principal de la historia o simplemente un obstáculo que se interpone en el camino del grupo de jugadores. El narrador suele interpretar al antagonista actuando como la fuerza que desafía y enfrenta a los personajes jugadores. Es muy importante que el antagonista esté bien desarrollado, tenga sus motivaciones claras y métodos bastante interesantes para oponerse al grupo. Ya no el típico malo maloso de turno que está parado enfrente y que con toda violencia se va a resistir a que ustedes avancen. Puede tener también aliados, recursos y más que algún plan que los jugadores deberían intentar descubrir o enfrentar durante la partida. A veces suele ser un enfrentamiento final o a veces este plan puede dividirse en varias etapas en las cuales los jugadores tienen que ir superando uno a uno hasta que tengan ese ansiado enfrentamiento final con su antagonista. El tercer tipo de personaje que suelo encasillar yo a cualquier tipo de elemento dentro de la partida son los personajes secundarios, ¿ya? Estos pueden ser interpretados por el narrador o por otros jugadores, ¿ya? Estos personajes pueden ser aliados, enemigos, personajes no jugadores, por lo general clave para la trama o simplemente personajes que interactúan con los protagonistas de manera significativa. Es importante también darles profundidad y motivaciones propias, lo que les permite interactuar de manera verdadera a los personajes con los jugadores y contribuir al desarrollo de la historia. Esto también
te aportan mucho a que el mundo se sienta más vivo. Más que haya simplemente un guardia que esté parado ahí y te acerques a hablarle algo, te repita su diálogo y chao. Es importante que tengan también un trasfondo estos personajes, saber si el guardia tiene familia, cuál es el objetivo del guardia, por ahí saber si es que puede ser aliado o enemigo del grupo de jugadores, qué sé yo, un montón de cosas. Y por último, pero de hecho no menos importante, el cuarto tipo de personaje que suelo ver en mis partidas son los personajes de fondo, ¿ya? Estos personajes de fondo son aquellos que ayudan a dar vida y profundidad al mundo donde se desarrolla la aventura. Pueden ser ciudadanos comunes, comerciantes, guardias, alguna criatura incluso, o otros habitantes del entorno, ¿ya? El narrador utiliza estos personajes para enriquecer las escenas y crear un entorno más creíble y dinámico. Los personajes de fondo pueden ser improvisados durante la partida según la necesidad narrativa y pueden proporcionar información útil o desafíos adicionales a los personajes jugadores. Este viene siendo un tipo de personaje clave que, más que un PNJ simple que está ahí, es el personaje que tiene el dato o la información que tú necesitas para avanzar. Es el personaje importante que te va a entregar ese elemento que tú necesitas para derrotar quizás al malo maloso. O quizás ese personaje que va con ustedes y de alguna forma te va entregando información sobre el mundo para que a través de los personajes el jugador pueda conocer todo el acervo que este guarda, ¿ya? Así que este sería el personaje de fondo. Y bueno, en general vas a poder clasificar los personajes de tus aventuras fácilmente en uno de estos 4 puntos sin tener que realizar una reflexión muy profunda ni elaborada. Esto es importante definir especialmente para quien prepara la aventura, ya que algunas cosas van a ir por un lado u otro dependiendo de con qué tipo de personajes se van encontrando los jugadores. Por otro lado, los jugadores suelen ser siempre los protagonistas, aunque hay un tipo de historia en las que puede que sean personajes secundarios, pero eso es conversa para otro episodio. Existen distintas opiniones sobre quién debería leer el manual del juego de rol antes de jugar. Algunos argumentan que solamente el narrador debería hacerlo. Otros insisten en que todos los jugadores deben leerlo. Y hay quienes sostienen que, además del narrador, al menos un jugador debería conocer el manual. Este debate podría durar horas y horas sin llegar a un punto en común. Sin embargo, creo yo que un punto crucial es que cada jugador debería leer y entender cómo construir un personaje para el juego de rol que se va a jugar. Esto les va a dar las herramientas necesarias para interactuar en el juego sin problema, ya sea para interpretar a su personaje o para conocer sus límites, sus habilidades, qué puede hacer, qué no puede hacer. A menudo el capítulo de creación de personajes puede ser la base del resto del manual incluso. Por lo tanto, los animo a que tomen la iniciativa y le pidan a su narrador que les comparta con ustedes, a ustedes el capítulo del próximo juego que van a jugar, ¿ya? Por ejemplo, si van a jugar Calabozos y Dragones, por lo menos que les comparta el capítulo de creación de personajes para que ustedes lo puedan leer y entender cómo funciona un personaje, cómo se construye y qué puede hacer. Verás que tener conocimiento previo de al menos esta parte del juego te va a facilitar y a enriquecer muchísimo más la experiencia. Bien, no me escuchas, hemos llegado al final de este episodio. Espero que hayan disfrutado y hayan encontrado útil este capítulo sobre los tipos de personajes. Si aún tienen alguna duda o comentario, por favor escríbanme a través de Instagram o en Discord o donde sea que me ubiquen como El Gnomo Rolero. Si disfrutaron del episodio, por favor síganme en Spotify y respondan la pregunta que les dejo para conocerlos mejor. También pueden encontrarme en iBooks, seguirme en Instagram o suscribirse a mi canal de YouTube. Estoy disponible en todas las plataformas como El Gnomo Rolero. Por ahora terminamos el capítulo de hoy de Solo Rol. Mi nombre es Brian, más conocido como El Gnomo. Me despido con un abrazo. Hasta la próxima.